Grabación. Muy bien, buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestra reunión de esta mañana. Vamos a entonar un himno, el himno número 159, Roca de la Eternidad. Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel. Aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Muy bien, vamos a tomar unos momentos para orar. Inclinen sus rostros, cierren sus ojitos. Padre Celestial, estamos agradecidos porque esta mañana, Señor, nos permites la vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por este día, Señor, que podemos abrir nuestros ojos, despertar con salud. Gracias, Señor, por la provisión que nos das este día y nos darás durante el día. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque es un día domingo más, el día del Señor, donde nosotros, Padre, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, porque eres digno de ello. Porque eres bueno, Padre, porque eres santo, porque eres grande, porque eres justo, Señor. Perdona, por favor, nuestras ofensas que contra ti hayamos cometido, Señor. Limpia nuestro corazón de pecado y permítenos, Padre, en esta mañana ser edificados con tu palabra. Te suplico, Dios, en el nombre de Jesús, que hables a nuestro corazón. Danos, Padre, un corazón dispuesto, un corazón sensible para escuchar tu voz y para poder recibir la enseñanza con alegría, con gozo, pero con humildad y sencillez de corazón, Señor. Pedimos, Padre, por todas nuestras hermanas, todas las mamás. Agradecemos, Señor, que les has concedido la bendición de ser madres. Tu palabra dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bendice a cada una de ellas. Y, Padre, seguimos rogando por nuestra nación, Señor, que tú envíes salvación a nuestro país, que la obra, Señor, siga creciendo. Gracias por los cultos de hogar. Gracias por todas las personas que han visitado las reuniones en los hogares. Gracias por lo que está haciendo nuestra iglesia. Bendice, mi Dios, esta reunión en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a entonar un segundo himno. El 223, a solas al huerto, yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír tu voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz
al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con la enseñanza de esta mañana. Vamos a nuestras Biblias en Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. En la pantalla aparece el 9 solamente, pero está bien porque dice la Biblia, Josué 1, 8 y 9. Dice así. Vamos a leerlo juntos, léalo usted en voz alta. Y dice la Biblia así, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le dice Dios a Josué, ¿verdad? Y luego le dice en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le da a Josué la orden de pasar tiempo en la palabra de Dios. Y quiero hablarte en esta mañana, ¿por qué leer la Biblia? Ese es el tema de esta mañana. ¿Por qué leer la Biblia? El día jueves estuvimos aprendiendo acerca de Esdras, acerca de la actitud que debemos tener hacia la Biblia. Hoy vamos a complementar un poquito y el mensaje se titula ¿por qué leer la Biblia? Josué era un general. Josué había recibido el cargo de guiar a la nación de Israel en la toma de la tierra prometida. Moisés había muerto, Moisés había sido un tremendo varón, un gran líder de Israel, y Moisés ahora muerto le transfiere la carga y la responsabilidad del pueblo a Josué. Josué había servido junto a Moisés durante muchos años y hermanos amados, ahora Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hermano, Dios le dice a Josué que el éxito en la tarea que le ha encomendado depende de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo Josué invierta en la palabra de Dios? Y luego en el 9 le dice, te mando que te esfuerces, yo voy a estar contigo. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Pero el requisito, ¿verdad? El mandato para Josué es leer la palabra de Dios. Número 1, ¿por qué debemos leer la Biblia? Número 1, porque Dios nos manda leer la Biblia. Aquí no le está sugiriendo, Josué, si te sugiero que si lees la Biblia, no. Mira que te mando que te esfuerces, dice versículo 9, que se esfuerce en qué? En la escritura. Ahora vamos a un siguiente versículo.
Siguiente versículo. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y luego el 3 nos dice, recordemos de memoria, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto a su tiempo, todo lo que hace prosperará. Entonces, bienaventurado significa bendecido, dichoso, feliz, gozoso. ¿Quién? El varón que en la ley de Jehová está su delicia. Y luego dice, en su ley medita de día y de noche. Lo mismo que le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo mismo escribe David. Día y noche debemos meditar la palabra de Dios. Y de meditar la palabra de Dios con gozo, entonces viene la bienaventuranza, la bendición, la dicha para el hombre. Hermanos amados, debemos leer la Biblia porque es un mandamiento de Dios. Cada cristiano necesita leer la Biblia todos los días. De la misma forma que salimos a trabajar todos los días, de la misma forma que nos alimentamos todos los días, de la misma forma, hermanos, que hacemos nuestras responsabilidades diarias. Hermanos, la Biblia, su lectura es una responsabilidad espiritual. No puede faltar, no debe faltar, no puede ser sustituida con otra cosa. La palabra de Dios, hermano, nos dará la sabiduría, la palabra de Dios nos dará, hermano, las herramientas para enfrentar el día. Leamos la Biblia, hermano, porque Dios lo manda. Ahora, le dijo Dios a Josué, de día y de noche meditarás en él. El salmista David escribe, sino que en su ley medita de día y de noche. Vamos a otro versículo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al versículo 9. Dice la palabra de Dios así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y otra vez, hermano, podemos mirar cómo es que Dios ordena, leamos la Biblia, y hermano, a Josué se le dijo día y noche. David escribió, de día y de noche meditarás. Ahora dice en el versículo 7, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dios nos está enseñando, hermanos, que la Biblia debe ser importantísima en nuestra vida. No podemos, hermano, pasar un solo día sin que leamos la palabra de Dios. No debemos, hermano, no es nuestra responsabilidad espiritual, pero, hermano, es el mandamiento de Dios para el creyente. Hoy en día estamos pasando una pandemia de dudosa procedencia, ¿verdad? Pero, hermano, el gobierno dijo que iban a cerrar las actividades no esenciales y cerraron las iglesias. Hermano, la iglesia es esencial. Ahora, normalmente los que toman las decisiones, ellos nunca van a la iglesia. Ellos no comprenden lo importante que para un cristiano es reunirse, congregarse, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo, hermano, como iglesia, pero sí podemos reunirnos con el Señor cada día. Dios sigue escuchando sus oraciones y Dios sigue hablándonos a través de su palabra. Hermano, leamos la Biblia, hablemos de ella en casa, repitámosla, hermano, a nuestros hijos. Cuando andemos por el camino, hermano, cuando nos acostemos, hay que leer la Biblia, y cuando nos levantemos, lo primero que debemos hacer es leer la palabra de Dios después de haber orado. Hermanos, Dios nos indica que es importante. Vemos estos tres pasajes y en los tres
podemos entender que Dios está interesado en que sus hijos lean la palabra todos los días. Pero hay un versículo más. Tenemos un versículo más. Deuteronomio capítulo 14, versículo 18 al versículo 20. 14, 18 al 20. Ese no era. No es el pasaje, hermanos, disculpen. Pero nos dice, lo voy a buscar yo. Aquí en mi Biblia, Deuteronomio. Sácalo y ponme en vivo. Deuteronomio. Ponme nada más mi cara. Deuteronomio 14. 14. Ah, sí, fíjate que sí. Es del rey. Ajá, sí, Vamos al 11, 18 al 20. Deuteronomio 11, 18 al 20. Dice así. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice la Biblia, hermanos, versículo 18, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Hermano, Dios quiere que cada cristiano se llene y se sature de la palabra de Dios. Dios quiere eso. Dios quiere, hermanos, que conozcamos su palabra, que Él quiere hablarnos a través de su palabra. Recordemos que la Biblia es la carta de amor de Dios para el hombre, es la voluntad expresa de Dios. Ahí en la Biblia encontraremos la sabiduría para resolver nuestras dificultades. Ahí en la Biblia encontraremos las palabras de consuelo para recibir fortaleza en nuestros tiempos de angustia. Allí en la Biblia encontraremos la forma de guiar nuestros matrimonios, encontraremos la manera de educar a nuestros hijos, encontraremos la forma, hermano, de relacionarnos con los demás, encontraremos cómo establecer nuestros negocios, cómo relacionarnos con las personas. Hermano, todo está en la palabra de Dios. La Biblia es el manual de Dios para el creyente. Y Dios quiere, hermano, que nosotros saturemos nuestra mente de la palabra de Dios. Por eso dice que la pongamos en nuestro corazón y en nuestra alma. Una parte del alma es la mente. Entonces Dios quiere que llenemos nuestra mente de su palabra. ¿Para qué? Para que al momento de tomar decisiones y enfrentar las dificultades, nosotros podamos pensar de acuerdo a la palabra de Dios y resolver las cosas de acuerdo a las escrituras. Vemos los 4 pasajes. En los 4 pasajes nosotros podemos ver Dios habla de mucha Biblia, mucha Biblia, mucha Biblia. No es que Dios está exagerando, es que Dios nos está enseñando la importancia, en 4 ocasiones distintas, nos está enseñando la importancia de la palabra de Dios. Entonces, número 1, ¿por qué leer la palabra de Dios? Porque Dios nos manda a leer su palabra. Número 2, ¿por qué leer la palabra de Dios? Porque es el medio, escuche bien esto, es el medio por el cual nosotros tenemos crecimiento espiritual. Vamos a un versículo más. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice la escritura, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, recordemos, hermanos, que nosotros los cristianos tenemos 3 partes en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, eso lo tiene todo ser humano, pero el cristiano, a diferencia del que no lo es, tiene una parte en su espíritu que es la comunión con Dios.
Es una parte que está muerta. Cuando una persona nace físicamente, esa parte está muerta. Y esa parte, vamos a decirlo así, revive, se reactiva cuando el creyente acepta a Cristo como su Salvador. Ahora, una vez que el Espíritu Santo está viviendo en nuestro corazón, nosotros necesitamos de su palabra para alimentar el alma. De la misma forma que alimentamos el cuerpo diariamente, algunos 2 veces por día, otros 3 veces por día, otros 5 veces por día, pero diariamente, hermano, tenemos que nutrir nuestro cuerpo físico para que mantenerlo fuerte, para mantenerlo en orden, para mantenerlo sano. De la misma forma, nosotros necesitamos observar la Biblia. La Biblia es el alimento, no del cuerpo, pero sí del alma. Es el alimento espiritual. Dios aquí, hermanos, compara la Biblia con el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como es importante el pan para el cuerpo, es importante el pan espiritual, la Biblia, para el alma. Tenemos un versículo más. Vamos a verlo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, aquí la palabra de Dios, la Biblia, es comparada con la leche, especialmente con un niño recién nacido. Como la leche materna es importante para un bebé, así de importante, igual de importante, la palabra de Dios es para el cristiano. El cristiano nutrirá su alma, el cristiano fortalecerá su alma, el cristiano, hermano, hará una vida distinta entre más lea la palabra de Dios. Como un niño se desespera por el pecho de su madre y no le importa dónde esté, si va en el camión y le da hambre, él busca su pecho. Si la mamá está en la escuela, él busca su pecho. No le importa el lugar, no le importa el tiempo. Con esa ansiedad, con esa prontitud, hermano, el niño desea la leche materna. De la misma forma, la Biblia nos dice que nosotros los cristianos debemos desear la leche espiritual para crecer. El propósito, hermano, de la Biblia es nuestro crecimiento espiritual. Número 1, ¿por qué leer la Biblia? Porque Dios manda que leamos la Biblia. Número 2, ¿por qué leer la Biblia? Porque la Biblia y su lectura son la manera en que Dios nos permite crecer y fortalecernos espiritualmente. Miremos un versículo más. Vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hace el día jueves, hermano, hablamos acerca de el origen de la escritura, acerca de cómo la Biblia fue inspirada por Dios. Pero hoy veremos, hermano, Dios inspira la Biblia para que sea útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. Enseñar, hermano, es aprender las cosas que no sabemos. La Biblia está llena de consejos. El libro de Proverbios especialmente es un libro, hermano, de sabiduría. Los evangelios, hermanos, nos cuentan las historias de Jesús, nos ayuda a conocer a Jesús. Las cosas que no sabemos las aprenderemos a través de la escritura. La escritura es útil para enseñar, pero también para redarguir. La Biblia es como un espejo. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, nosotros normalmente lo primero que hacemos es pasar al sanitario. Y una de las cosas que hacemos allí es mirarnos en el espejo, nos lavamos el rostro, miramos la imperfección del rostro, ¿verdad? Nos peinamos, bueno, ustedes, yo ya no,
nada más mi barba, pero normalmente ustedes se peinan, se quitan las lagañas, ¿verdad? O cuando van a salir de casa, van al espejo para arreglar su rostro. Se ve la imperfección y la corrigen en el espejo. La Biblia es exactamente igual. La palabra de Dios es útil para enseñar las cosas que no sabemos, pero para redarguir. Nos enseña nuestra imperfección, nos hace ver en qué estamos mal, nos hace saber en qué necesitamos cambiar, nos hace mirar, hermano, dónde vamos a dar retoques en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en el corazón, en nuestra manera de ser, en el carácter. La Biblia, hermano, es la manera que Dios usa para redarguir nuestro corazón, pero también para corregir. Primero nos enseña lo que es correcto, nos hace saber lo que no es correcto y finalmente nos corrige. Ese es el propósito de la lectura bíblica. La lectura bíblica, hermano, es importante leerla porque Dios lo manda. Es importante leerla porque la Biblia, hermano, nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Entre más la leemos, más nos enseña, más nos redarguye, más nos corrige y al ser corregidos somos personas distintas, personas mejores. Ese es el propósito de la Biblia. Número 3. ¿Por qué leer la Biblia? Porque es la manera, hermano, en que vamos a limpiar nuestras vidas. Vamos al siguiente versículo, Salmo 119:9. Da un consejo a los jóvenes, pero este consejo no solamente es para los jóvenes, sigue funcionando para cualquier cristiano. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No está hablando, hermano, de guardarla en el librero, de guardarla en un cajón. Está hablando de obedecerla. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con obediencia a la Escritura. La Escritura está llena de mandamientos para nosotros. No solamente en la Biblia hay 10 mandamientos. 10 mandamientos son los 10 que nos enseñó Moisés. Pero esos 10 mandamientos son el resumen de los 613 mandamientos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Cada uno de ellos, hermano, puede y debe ser obedecido, salvo aquellos que debían cumplirse en el templo. Ahora no existe un templo en Israel, no pueden cumplirse, pero los demás sí, hermano. Muchos de esos mandamientos nosotros podemos aprenderlos, podemos obedecerlos y, hermano, al obedecer nuestra vida es mejor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Significa que un joven puede tomar malas decisiones en su vida, puede cosechar las consecuencias malas en su vida, tener momentos difíciles por causa de sus malas decisiones, pero cuando el joven comience a leer la palabra de Dios y comienza a obedecerla, entonces su vida se va cambiando, su vida se va haciendo distinta. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para limpiar nuestro camino. Miremos el siguiente versículo, Juan capítulo 15, versículo 3. San Juan capítulo 15, versículo 3. Dijo el Señor Jesucristo, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios trae limpieza. ¿Por qué trae limpieza? Porque la palabra de Dios, por ejemplo, muchos de nosotros crecimos en ambientes donde se maldecía mucho a las personas, se decían muchas groserías, ¿verdad? Yo particularmente, cuando era muy joven, decía muchas groserías. Pero cuando uno lee la escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces yo comprendí que mi forma de hablar no era agradable a Dios. Y luego leí en Isaías capítulo 6, donde habla de la visión que él tuvo del trono de Dios. Y entonces dice la escritura que él miró el trono de Dios y todo temblando allí, y un ángel vino, hermano, y le metió un carbón encendido en la boca, y el profeta reconoció, ay de mí, porque siendo yo de pueblo de labios inmundos. Él sabía, hermano, que tenía problemas con su manera de hablar. Y hermano, Dios tuvo que limpiar su boca. De la misma forma, nosotros
Así funciona. Nosotros leemos la Biblia, aprendemos y obedecemos. Y al obedecer, limpiamos nuestras vidas. Ahora, hermano, de la boca de un cristiano no deben salir palabras de doble sentido, no deben salir groserías, no deben salir, hermano, maldiciones, no deben salir las serpientes y las cosas que de repente salen de la boca. ¿Por qué? Porque nuestra boca debe ser limpiada por la palabra de Dios. Por ejemplo, yo batallé un poquito con tomar, hermano, con el alcohol, batallé bastante. Y hermano, qué difícil fue para mí poder dejar el ambiente, ¿verdad? Qué difícil para mí. Pero yo leí en la escritura, en el libro de Proverbios, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas, serás como el que yace en un mastelero en medio del mar, dirás me azotaron, mas no me dolió, me golpearon, mas no lo sentí, cuando despertare lo volveré a buscar. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Para el que va buscando mucho la mistura, para los que se detienen en el vino. Cuando yo leí eso, hermano, yo pude relacionar mi vida y entender que el vino me estaba haciendo daño. Pude comprender, hermano, que lo que la Biblia decía era verdad. Cuando yo despertaba lo quería volver a tomar. Y hermano, cuando yo obedecí la frase, no mires al vino cuando rojea, cuando se resplandece su color en la copa, entonces, hermano, pude dejar de tomar. Mientras no obedecí, hermano, ahí estuve batallando. Pero una vez que aprendí la palabra y vino la obediencia, entonces mi vida fue limpiada del alcohol. El alcoholismo no es una enfermedad, contrario a lo que dice la ciencia, porque entonces sería chistoso que ellos están vendiendo la enfermedad, ¿verdad? Las cervecerías venden la enfermedad, las vinaterías venden la enfermedad y tú vas a enfermarte solito. No, el alcoholismo es un pecado que puede ser tratado, hermano, por el Espíritu Santo en el corazón del hombre y puede ser completamente sanado. Dios puede librarte, puede romper las cadenas, las ataduras que el pecado pone en tu corazón. Él puede romper las cadenas y tú puedes ser libre completamente del alcoholismo. Tú no vas a decir es que estoy enfermo solo por hoy, no. Para siempre lo que Dios hace lo hace bien y hermano, Él puede librarte de ese terrible pecado que tantas consecuencias negativas trae a tu vida. Pero ¿cómo es que vas a cambiar tu vida? Cuando leas la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Siguiente versículo, un versículo más. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice la escritura, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué debo leer la Biblia? Porque la Biblia, hermano, me ayuda a limpiar mi vida. Ahora, este versículo es muy importante y es muy interesante. Dice la palabra de Dios, ¿quién conoció la mente del Señor? Pues nadie. Nadie conoce la mente de Dios. Pero dice, ¿quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, al leerla y leerla una y otra vez tal como la Biblia nos enseña, entonces lo que estamos haciendo es meter la Biblia a nuestra mente. Ahí estamos metiendo versículo tras versículo tras versículo. Y la palabra de Dios, hermanos, se va insertando en nuestra mente, de manera que podemos llegar a tener la mente de Cristo, porque la palabra de Dios es la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pues nadie así solito. Pero cuando un cristiano lee y lee una y otra vez la palabra de Dios, entonces la mente de Cristo se va metiendo a nuestra mente. Nuestra mente es llena de la palabra y es transformada. Por esa razón, un cristiano deja de hacer cosas que los demás hacen. Las personas dicen, es que en la iglesia te lavaron el cerebro. Y está bien, es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, la tiene que memorizar.
Hermano, pues qué bueno que nos lavaron el cerebro porque estaba muy sucio. Nos hacía mucha falta, ¿verdad? Aquí tengo a Panchito. Ahí está Panchito. Él tenía la mente muy sucia, ¿verdad? No es cierto, hermanos. Este, el joven, ¿con qué va a tener una vida distinta? Guardando la palabra de Dios. Amén. Necesitas tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo necesitas leer la palabra de Dios. Es lo que Cristo hizo. Cuando vino la tentación, cuando Satanás tentó a Jesucristo, Satanás le dijo, di que si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Después le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dijo Satanás. Y el Señor Jesús dijo, escrito está también. Cuando Jesús reaccionaba a la tentación, lo hizo con la palabra de Dios que él tenía memorizada en su mente. Y hermano, de la misma forma nosotros, ¿por qué no tomas? Porque Dios dice que no tome. ¿Por qué no dice groserías? Porque Dios dice que no diga groserías. ¿Por qué eres fiel a tu esposa? Porque Dios prohíbe el adulterio y la fornicación. Y hermano, nuestra vida será mejor entre más leamos la palabra de Dios. ¿Por qué obedeces a tus padres? Porque Dios dice que los honre. Amén. Vemos cómo la palabra de Dios debe ser leída porque Dios lo manda, debe ser leída porque es el medio de crecimiento espiritual y debe ser leída porque es la manera de limpiar nuestras vidas. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no conforméis. Conformar aquí no significa que seas conformista, sino que no te conformes, que no tomes la forma de este siglo. Aquí la palabra siglo no está hablando de un periodo de 100 años, sino está hablando del mundo, del sistema del mundo. El cristiano debe ser diferente al mundo. El cristiano no debe seguir la corriente del mundo, los pensamientos del mundo. Nosotros debemos seguir el camino del Señor. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. ¿Transformarte para qué? Para ser mejor. ¿Pero cómo te transformas? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, en mi mente necesito renovar el conocimiento, necesito renovar lo que tengo aquí. Hay cosas que nosotros pensamos que son buenas cuando en realidad son malas. Hay cosas que hacemos que pensamos que agradan a Dios cuando en realidad lo desagradan. Pero, hermano, ¿cómo aprendo? Cuando transformo mi entendimiento. ¿Para qué lo transformo? Para comprobar, dice aquí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, la Biblia debe ser leída en primer lugar para obedecer, porque Dios manda. ¿Por qué debo leer la Biblia? Porque es la forma de limpiar mi vida, porque es la forma en que Dios me va a ayudar en mi crecimiento espiritual. Número 4, vayan apuntando. Los hermanos que apuntan, no dejen de apuntar, hermanos. Número 4, ¿por qué debo leer la Biblia? Porque es la forma en que nosotros vamos a conocer a Dios. Ajá. Hoy en día necesitamos, hermanos amados, conocer a Dios. No conocemos a Dios. El mundo no conoce a Dios. Una cosa es tener en mi mente una imagen de lo que yo creo que es Dios. Pero otra cosa es conocer a Dios y Dios se revela a través de la Biblia. Dios se revela a través de la Biblia. Este libro nos enseña cómo es Dios. Nosotros podemos saber que Dios es omnisciente, ¿verdad? Podemos saber que Dios es omnipresente y es omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar al mismo tiempo, porque la palabra de Dios lo dice.
Nosotros sabemos que Dios es eterno, que no tiene principio ni fin, porque la palabra de Dios lo dice. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor, que es un Dios compasivo, que es un Dios misericordioso, que es un Dios, hermanos, bondadoso, que es un Dios perdonador. Pero también sabemos que Él es un Dios santo. También sabemos que Él es un Dios justo, aborrece el pecado. ¿Por qué sabemos todo eso? Porque la palabra de Dios describe cómo es Dios. Entonces la gente dice, yo amo a Dios, pero no me gusta su palabra. No puedes separar a Dios de su palabra. Tú vas a conocer a Dios entre más conozcas la palabra de Dios. Vamos a mirar el siguiente versículo, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios así: escudriñad las escrituras. Escudriñar significa investigar. Escudriñar significa que leamos la Biblia, que pasemos tiempo en ella. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escucha esto, ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Nosotros vamos a conocer a Dios únicamente a través de las escrituras. La gente dice, es que yo creo que Dios es así. No, debemos conocer a Dios a través de la escritura, cómo Él se describe a sí mismo. Por ejemplo, ¿cuál es mi platillo favorito? 5 segundos. Si usted no me conoce, le habrá pensado que una pizza de pepperoni es muy rica, pero no es mi platillo favorito. Puedo haber pensado que una hamburguesa con 3 carnes y es rica, pero no es mi platillo favorito. Alguno pensó que las calabacitas estás muy lejos de la realidad, ¿verdad? Mi platillo favorito se llama la cochinita pibil. Ajá. Quien me conoce sabe que me gusta aquí los muchachos chismosos, ¿verdad? Ya estaban la cochinita, porque ellos me conocen, saben que la cochinita me hace, hermanos, agua a la boca y no les quiero invitar cuando tengo cochinita, me la quiero comer yo solo, porque me encanta. Pero eso solo lo sabes si me conoces. De la misma forma, no puedes saber lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada si no lo conoces a Él. Ahora, la forma de conocer a Dios es a través de la palabra. Dice, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Siguiente versículo. Dice la Biblia, Levítico 10, versículo 10. Para poder discernir, para poder comprender entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos, Dios es un Dios santo. Dios quiere que los cristianos caminemos en santidad. Los cristianos nos apartemos del pecado. Que los cristianos busquemos la limpieza en nuestra vida. Y hermano, la forma de agradar a Dios es a través de una vida en santidad. Pero para poder agradarlo y vivir en santidad, necesitamos discernir, entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es limpio y lo que es inmundo. Pero para poder hacerlo, necesitamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios expresa con mucha claridad las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Entonces, hermano, no solamente limpiamos nuestra vida con la lectura, sino que encontramos la forma de agradar a nuestro Dios y de relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia lo conocemos. Entonces, número 1, ¿por qué leemos la Biblia? Porque es un mandamiento de Dios. Número 2, ¿por qué leemos la Biblia? Porque es la forma de crecer espiritualmente. Número 3, ¿por qué leemos la Biblia? Porque la Biblia nos ayuda a limpiar nuestra vida. Número 4, ¿por qué leemos la Biblia? Porque la Biblia nos permite conocer a nuestro Dios. Pero número 5 y último, ¿por qué leemos la Biblia? Hermano, leemos la Biblia porque la Biblia es la manera a través de la cual los hombres pueden saber cómo ser salvos.
Hoy en día vivimos en una generación que ignora la palabra de Dios. No les gusta la palabra de Dios. Y hermanos, la gente no comprende que hay un cielo y hay un infierno. Todo el mundo quiere ir al cielo. Si usted pregunta, bueno, salvo uno que otro loco que de repente sí dicen que quieren ir al infierno, pero no entienden lo que es el infierno, porque si lo entendieran no quisieran ir ahí. Pero todos quieren ir al cielo. Es más, cuando una persona muere, siempre se dice, pues Dios lo tenga en su gloria. Ya se nos adelantó. Allá vamos todos. Ya está en el cielo. Hermano, cuando la Biblia enseña que la mayoría de la gente va al infierno. La mayoría de la gente no está yendo al cielo. La mayoría de la gente está yendo al infierno. Pero las personas creen que todos van al cielo porque desconocen la palabra de Dios. Han hecho en su mente la imagen de un Dios que todo lo perdona, que todo lo pasa por alto, un Dios solapador, un Dios alcahuete, cuando no es así. Dios es un Dios justo y el pecado será castigado. Él envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, pero la salvación vendrá a través de su Hijo. Mire, vamos al siguiente versículo, por favor, antes de que yo entre en más profundidad. Dice la Biblia, primera los Corintios 1:21, primera los Corintios 1:21, dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos, hermano? A través de la predicación de la palabra de Dios. Alguien nos tiene que enseñar en la Biblia, aquí, hermano, en este libro, está escrito cómo podemos ser salvos, cómo podemos ir al cielo. ¿Cómo vas a ir al cielo? ¿Cómo puedes saber si jamás has leído la Biblia en tu vida? ¿Cómo? Es imposible. Pero las personas creen que al final del camino Dios va a perdonar a todos y los va a llevar al cielo. No, eso es falso. Eso es falso. Hermano, pero Dios sí quiere salvar a las personas. Pero le agradó a Él salvar a las personas, a los creyentes, por la locura de la predicación. Y por eso salimos a tocar puertas los días sábados como iglesia, pero también lo hacemos donde andamos, aunque no sea sábado, podemos compartir el evangelio. Y la gente dice, ay, estos están locos, no tienen que hacer. ¿Cómo pierden el tiempo? No, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos obedeciendo a Dios, pero estamos intentando salvar a alguien más por la locura de la predicación. ¿Nos llaman locos? Sí, así está escrito, por la locura de la predicación. Entonces, hermano, prediquemos. ¿Pero qué vamos a predicar? La palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que las personas van a conocer su pecado. Van a conocer que Cristo vino a morir por ellos, a pagar un precio muy alto por la salvación de ellos y que al recibirle con un corazón arrepentido, ellos pueden ir al cielo. Vamos al siguiente versículo. San Juan capítulo 5 versículo 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y este versículo nos encierra grandes verdades. Dice, de cierto os digo, es decir, es una verdad marcada, de cierto, el que oye mi palabra y cree. Primero tengo que escuchar, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es a través de la Biblia que nosotros vamos a poder saber cómo ser salvos. Es a través de la Escritura. Dice, el que oye mi palabra y cree. ¿En quién? En Jesucristo. Cree al que me envió. Tiene vida eterna. La vida eterna viene por escuchar la palabra y poner la fe en el que fue enviado, en Jesucristo. Dice, no vendrá condenación. Nos habla de la vida eterna,
pero también de la condenación. La condenación sí existe. Ahora, ¿cómo voy a ir al cielo? Oyendo la palabra. ¿Cómo no voy a ir al cielo? Despreciando la palabra. Mas ha pasado de muerte a vida, preciosa esperanza. Aún vivo yo puedo saber que voy al cielo. He pasado de muerte a vida porque escuché la palabra y he creído en el mensaje del Evangelio. Ve cómo la Biblia es tan clara, la Biblia es tan sencilla, no es difícil de entender. Dios no hizo un libro que nadie pudiera entender. Él quería que nosotros leyéramos la Biblia. Él quería que la leyéramos para crecer espiritualmente. Él quería que la leyéramos para que nuestra vida fuera distinta, para poderla limpiar. Él quería que la leyéramos para conocerlo a Él, pero Él quería que la leyéramos para poder ser salvos, pero también para salvar a otros, porque Dios quiere que muchas personas puedan llegar al cielo. Vamos a un pasaje más, Hechos capítulo 2, versículo 40 al 42. Dice la Biblia así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermano, el apóstol Pedro está predicando aquí en Jerusalén y le está testificando a las personas acerca de Jesús. Pero les dice: sed salvos. Ustedes necesitan salvación, como usted que me escucha quizá necesita la salvación. Sed salvos de esta perversa generación. Así que, ¿quién? Los que recibieron su palabra. La salvación vino cuando ellos escucharon la palabra de Dios, la pusieron en su corazón, la obedecieron, creyeron en Jesús, se arrepintieron y entonces fueron salvos. Así que los que recibieron su palabra, versículo 41, fueron bautizados. Ahora, no se bautizan a las personas que no son creyentes. Es un error bautizar un bebé porque un bebé no ha creído en Cristo y no es bíblico. No es algo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que las personas que deben ser bautizadas después de creer conscientemente en el Evangelio. Entonces, todos estos que fueron bautizados es porque recibieron la palabra y creyeron en Cristo con arrepentimiento de corazón. Después, versículo 42, dice la Biblia: perseveraban en la doctrina, en la palabra de Dios, perseveraban y que estaban constantes. Ellos entendieron que debían leer la Biblia porque Dios mandaba, que debían leer la Biblia porque es la forma de crecer espiritualmente, porque era la forma de limpiar sus vidas, porque era la forma de conocer a Dios y porque era la forma de que otros fueran salvos. Por eso, hermanos amados, debemos leer la palabra de Dios. Dice la Biblia que cada creyente, hermano, debe entender que la Biblia es su alimento espiritual. Yo les animo, amados hermanos, no descuiden su lectura bíblica. Cada día, hermano, pasen tiempo en la escritura, en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, sigan adelante y, hermano, no falten a los cultos de hogar. Muchas veces, hermanos, hoy es 10 de mayo y qué bendición tener nuestras mamás, los que contamos con ella, los que ya partió, pues ya solamente el recuerdo. Pero recuerden esto: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, Dios siempre será lo más importante. Hermanos, lean su Biblia. No fallen. Yo sé que de repente es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermano. Tiene muchos beneficios. Recordemos, el jueves hablamos de la actitud de Esdras y ahora hemos visto 5 razones, 5 cosas por las cuales leer la Biblia es importante. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo, especialmente a todas las mamás. Y hermanos, no se detengan en su crecimiento espiritual. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Padre, muchas gracias por lo que hoy hemos aprendido. Cuánto es necesario para el creyente
leer la palabra de Dios. ¿Cuánto hemos descuidado, Señor, nuestra lectura? Por esa razón, Señor, no hemos crecido espiritualmente. Por esa razón el pecado aún nos da mucha batalla en la vida. Por esa razón no conocemos completamente a Dios. Por esa razón, Señor, las personas no son salvas. Ayúdanos a entender el gran privilegio y honor de leer la palabra de Dios, pero también la gran responsabilidad que los cristianos tenemos. Permite, mi Dios amado, que cada uno de mis hermanos que hoy escuchan este mensaje puedan tomar la decisión en su corazón de leer la palabra de Dios con fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero decir esto. Cuando una persona, un cristiano, ya es maduro, el cristiano debe leer la Biblia todos los años completa. Cada año debemos terminar de leer la palabra de Dios, por lo menos una vez. Para hacer eso necesita usted leer 5 capítulos diarios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando una persona está comenzando apenas a leer la Biblia, puede leer solamente 2 libros del Antiguo Testamento, es Génesis y Éxodo nada más. Es lo recomendable, porque de ahí viene Levítico, Números, Deuteronomio, que luego nos hablan por símbolos y es muy difícil comprender al principio cuando uno es recién convertido. Pero después de leer Génesis y Éxodo, lean los evangelios 2 veces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Terminan eso y otra vez Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque nos permite aprender de Jesús. Y después lean el Nuevo Testamento sin Apocalipsis, hasta el libro de Judas nada más. Y después otra vez. Y el siguiente año, ¿verdad? Si terminan su Nuevo Testamento, el siguiente año vuelvan a leer el Nuevo Testamento, por lo menos 2 veces, y el tercer año pueden comenzar a leer toda la palabra de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por escuchar, por su fidelidad y su amor al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar un himno. Himno número 146, Santa Biblia para mí. 146 ahí en sus himnarios, Santa Biblia para mí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora la alma da cuando en la aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí.
Muy bien, hermanos, vamos a orar para terminar. Les informo que ya compramos los 6 montones que nos hacían falta, gracias a Dios, y estaremos continuando con la techada del templo en esta semana. De ahí, hermanos, nos vamos a concentrar en las puertas y las protecciones para poder tener lugar más seguro, y después haremos la instalación de luz y los baños, y ya estará listo, hermano, el templo estará funcional para que cuando abramos la iglesia, hermano, ya podemos reunirnos en nuestro propio templo. Estén orando, hermano, vamos a hacer un servicio de dedicación a nuestro Dios cuando eso pase, y le estaremos informando. Dios les bendiga, hermanos, les amamos mucho, les extrañamos en la iglesia. Yo los veo en los cultos de hogar, me da mucho gusto verlos a todos, pero no es igual, ¿verdad?, estar en la casa de Dios. Mejor es un día en tus atrios, dijo el salmista, que 1000 fuera de ellos. Y ahora lo hemos comprobado. Esperemos pronto podernos reunir. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por la bendición de poder terminar esta reunión. Pedimos, Dios, que nos bendigas con la obediencia, que podamos entender los preciosos beneficios que la lectura constante de la palabra de Dios trae a la vida del creyente. Permite que mis hermanos hoy puedan tomar buenas decisiones respecto a su lectura bíblica. Gracias por nuestra iglesia, gracias por lo que estás haciendo en ella y gracias por lo que seguirás haciendo. Bendice todas las reuniones de hogar, que Padre Celestial sean especiales para cada hermano. Gracias, buen Señor, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.